Buenos días, mi nombre es Carolina Arango Montoya, yo soy médica y cirujana de la Universidad de Antioquia y soy residente de ginecología y obstetricia de la Universidad CES. El día de hoy vamos a hablar del enfoque de la masa anexial desde el punto de vista de la medicina general. El contenido de la presente charla entonces, vamos a hablar de la epidemiología de este tipo de lesiones, cuál va a ser el abordaje clínico que debemos tener ante una paciente que nos consulta con una lesión anexial, la evaluación y la localización de las masas, el enfoque terapéutico desde el punto de vista de la medicina general y cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el abordaje de este tipo de pacientes. Vamos a hablar entonces primero de la epidemiología. Durante la charla nos vamos a enfocar principalmente en las lesiones pélvicas que van a ser originadas en el tracto reproductor femenino, pero debemos tener en cuenta que las lesiones pélvicas también pueden originarse en otros tipos de sistemas que se encuentran pues también dentro de la pelvis, como va a ser el sistema gastrointestinal, linfático, urinario, entre otros. Desde el punto de vista entonces del tracto reproductivo, las lesiones anexiales se pueden presentar hasta en un 7.8% en pacientes en edades premenopáusicas y hasta en un 2.5% en pacientes en edad posmenopáusica. Y cuando tenemos un origen no ginecológico de las lesiones, va a depender del tipo de patología la epidemiología de la lesión. A la hora de realizar la evaluación de la epidemiología según las edades, tenemos que las recién nacidas que presentan lesiones anexiales usualmente va a tratarse de quistes simples, esto es secundario al influjo hormonal por parte de su madre que atraviesa la barrera placentaria y que a la hora de nacer todavía presenta pues ese mismo influjo hormonal y por lo tanto se pueden presentar este tipo de lesiones. En cuanto a las niñas en edad prepúber o premenárquica, las lesiones principalmente que se pueden presentar son los quistes funcionales, no neoplásicos. En caso de que presentemos lesiones neoplásicas, las más usuales son las neoplasias de células germinales, como lo es el teratoma maduro. La incidencia de cáncer en esta edad es realmente muy baja, representan solamente el 1.2% del total de cáncer de ovario, por lo tanto es muy baja. Sin embargo, también es muy raro y muy poco probable que estas pacientes presenten lesiones anexiales, por lo tanto se sugiere que siempre sean evaluadas por pediatría y por ginecología y obstetricia en caso de necesidad. En las pacientes en la adolescencia y en la pubertad ya vamos a presentar entonces endometriomas porque comienza a aparecer el aumento de la incidencia de la endometriosis como enfermedad y también podemos presentar enfermedad pélvica inflamatoria secundaria al inicio de la actividad sexual en estas pacientes. Cuando ya tenemos pacientes adultas, entonces debemos empezar a tener en cuenta el riesgo de cáncer, que sigue siendo muy bajo, y dado que en estas pacientes la gran mayoría de lesiones que vamos a presentar van a ser benignas, pero también son la población en la cual más vamos a encontrar masas anexiales, casi siempre benignas, pero la que más masas anexiales va a tener es la mujer adulta en edad reproductiva. Durante el embarazo entonces podemos y debemos descartar en caso de lesiones anexiales un embarazo ectópico. También podemos presentar lesiones como luteomas o quistes tecaluteínicos que van a ser secundarios a estimulación ovárica de la gonadotropina coriónica humana, que puede ser durante el embarazo, ya sea porque presentan una gestación molar o porque esta paciente tuvo una inducción de la ovulación, que a veces los inductores de ovulación pueden presentar quistes tecaluteínicos. Y en las pacientes en edad posmenopáusica el objetivo principal va a ser siempre descartar la malignidad que puede encontrarse hasta un 39% de las pacientes en esta edad que consulten con masas anexiales. Entonces ahora vamos a hablar del abordaje clínico. Estos son los principales objetivos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un abordaje
adecuado de este tipo de pacientes. Entonces, el primer objetivo va a ser definir si se trata de una afección aguda que ponga en riesgo la vida de la paciente y que requiera un manejo inmediato. El segundo objetivo va a ser determinar si se trata de una lesión que pueda tener un origen maligno y que por lo tanto se puede convertir en una prioridad para evitar que esa paciente presente un riesgo mayor en su vida. Y el tercer objetivo va a ser determinar la etiología más probable de la masa anexial. De acuerdo a estos tres objetivos tendríamos una conducta. ¿Cómo se nos puede presentar entonces una paciente con una masa anexial? Entonces vamos a identificar esa masa ya sea porque la paciente llega asintomática, dependiendo del origen de la masa puede referirnos uno u otro síntoma, dolor pélvico, pueden presentar a veces sangrado vaginal, el tiempo de evolución del dolor y lo más usual es que vamos a tener masas anexiales como hallazgos incidentales en examen físico o en alguna imagen que la paciente se realizó de rutina y acude a nuestra consulta presentándonos pues como este tipo de diagnóstico. ¿Cómo vamos a estudiar la masa entonces? Pues vamos a realizar una anamnesis completa, preguntando adecuadamente los antecedentes, la evolución de los síntomas asociados, que ya vamos a mirar pues como de acuerdo a qué patología presenta la paciente, ir evaluando cuáles son las posibles causas y cuáles son los síntomas que presentaría cada tipo de lesión. Un examen físico dirigido que incluya claramente un tacto vaginal bimanual, a menos que sea una paciente núbil, en el caso en el cual no vamos a realizar pues un tacto vaginal. Las imágenes dependiendo del tipo de lesión que estamos sospechando, qué marcadores tumorales y qué paraclínicos vamos a solicitar y vamos a realizar entonces o a pensar en si esta paciente es candidata o no a un abordaje quirúrgico. Dentro del examen físico entonces vamos a tener lo que acabo de explicar, un examen pélvico bimanual con tacto vaginal a menos que la paciente sea núbil y en este caso si logramos palpar la masa, si es una masa palpable debemos describir el tamaño, la consistencia, si la masa es móvil o es dura y adherida a planos profundos, si presenta dolor a la palpación de la lesión y debemos tener en cuenta que las características como bandera roja o como signo de alarma que tenemos que tener en cuenta a la hora de un examen físico son que la masa sea sólida, que sea de característica irregular, de superficie irregular, que sea fija, que encontremos a la palpación y al tacto vaginal nodularidad en el fondo de saco posterior. Estas características nos deben hacer sospechar que la paciente podría estar cursando con una lesión maligna. También debemos tener en cuenta entonces que hay lesiones que son de características, pues o que son benignas, son de origen benigno, como lo es el endometrioma y los abscesos tubováricos, que pueden ser irregulares y fijos, y que la endometriosis puede causar nodularidad en el fondo de saco posterior y en el tabique recto vaginal y por lo tanto hacen un diagnóstico a veces complejo desde el punto de vista pues como del examen físico con un posible cáncer. Listo, entonces vamos a desarrollar el primer objetivo. ¿Cuál va a ser la patología urgente que debemos tratar ya? Entonces, la patología urgente va a tener un cuadro clínico que va a ser con un dolor agudo, un dolor que va a ser intenso, puede presentarse o no con sangrado vaginal, puede tener fiebre, puede tener náuseas y vómito. Al examen físico podemos encontrar signos de irritación peritoneal, podríamos tener una masa palpable al tacto vaginal y podríamos incluso llegar a tener alteración en el estado de conciencia. Los exámenes entonces que debemos realizarle a este tipo de pacientes, sobre todo pues tener en cuenta que si son pacientes en edad reproductiva, adolescentes y mujeres en edad reproductiva,
siempre debemos solicitarles una prueba inmunológica de embarazo, además de un hemoleucograma, los reactantes de fase aguda y, dependiendo del cuadro clínico que sospechemos o no, solicitar las imágenes pertinentes, que puede ser, dependiendo de lo que estemos sospechando, una ecografía transvaginal o una ecografía abdominal total, o también podría ser una tomografía abdominopélvica. ¿Cuáles entonces son las patologías urgentes de origen ginecológico que nos van a causar un cuadro parecido, similar o con algunas de estas características descritas? Van a ser entonces el embarazo ectópico, la torsión anexial, la torsión del quiste, de algún quiste ovárico, un quiste roto o hemorrágico, absceso tubo ovárico. Esas nos pueden causar este tipo de cuadro. Y respecto al origen no ginecológico, podemos tener entonces una paciente con apendicitis, con diverticulitis o con absceso del psoas. Obviamente, pues apendicitis, diverticulitis dependiendo del lado que presente y de la edad y de los antecedentes de la paciente. El objetivo 2 entonces de la evaluación de la masa va a ser determinar el riesgo que tiene esa paciente de que esa masa sea de origen maligno. Entonces, los factores de riesgo que se pueden asociar con una lesión maligna van a ser la edad de la paciente, pacientes posmenopáusicas, como hemos visto pues durante toda la charla, pueden presentar un mayor riesgo de que el origen de la masa sea maligno. Algunos antecedentes, sean familiares o personales, de cáncer de mama o cáncer de ovario, que pueden verse asociadas a estas mutaciones genéticas, como son la mutación del gen BRCA1, BRCA1 y BRCA2. El BRCA1 aumenta o presenta un riesgo de tener cáncer de ovario a los 70 años entre un 41 y un 46%. Y el BRCA2 tiene un riesgo a los 70 años de presentar cáncer de ovario entre un 10 y un 27%. También tenemos el síndrome de Lynch o cáncer colorectal no polipósico hereditario o familiar, en el cual podemos tener otros tipos de cáncer además del colorectal asociados, como el cáncer de ovario. En este caso nos aumentaría o presentaríamos un riesgo de cáncer de ovario a los 70 años entre un 5 y un 10%. Los otros factores de riesgo se asocian con presentar ovulaciones múltiples durante la vida, ya sea una menopausia tardía o una menarca temprana o la paciente nulípara. Y también se ha evidenciado que la endometriosis también puede incrementar el riesgo de presentar un cáncer de ovario. El cuadro clínico entonces va a variar desde la paciente asintomática hasta la presencia de una masa como hallazgo incidental, dolor pélvico. Pueden presentar dolor subagudo, disminución o alteraciones en el peso, un síndrome constitucional, ascitis y masa pélvica al examen físico, que va a presentarse con banderas rojas. Dentro de los exámenes entonces que le tenemos que solicitar a estas pacientes van a estar las imágenes para evaluación de las características de la masa, que idealmente debería ser una ecografía transvaginal, y solicitarle marcadores tumorales como lo son el CA125, el antígeno carcinoembrionario absolutamente a todas las pacientes, y en las pacientes premenopáusicas o menores de 50 años vamos a solicitar también alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica humana para descartar lesiones de menor incidencia, pero que también pues van a presentar masas anexiales. De origen ginecológico entonces malignas podemos tener cáncer de ovario, cáncer de trompas de falopio o una metástasis, como el tumor de Krukenberg, que se origina en tracto gastrointestinal y nos puede producir masas ováricas, usualmente bilaterales, a nivel ovárico. Y del origen no ginecológico tenemos entonces el cáncer de origen gastrointestinal y el linfoma.